que tendría que haber cerrado. Si ven sala de espera y a mí se me pasa, me avisan, chicos. Bien, que las ciencias sociales surgieron... Que las ciencias... No, esto no anda. ¿Sí anda? ¿Anda? Bueno. Que las ciencias sociales surgieron a la sombra de las ciencias naturales, ¿qué significa? Que las disputas teóricas dentro de la ciencia... A ver, ustedes cuando hacen este tipo de ejercicio, yo les recomiendo lo siguiente. Antes de leer las opciones, traten de imaginar la respuesta. Eso es una muy buena manera de responder consignas cerradas. Es decir, a ver, porque a veces, obviamente después tenés que leer muy bien cada una de las consignas, pero es un tip que les doy, como un secreto, decir, bueno, a ver, que las ciencias sociales surgieran a la sombra de las ciencias naturales. ¿Qué significa? ¿Qué significa para ustedes? A ver, ¿cómo lo piensan? Sin pensar en esto. ¿Cómo? Muy bien. Están después en el tiempo. 2000 años de historia. Ciencias naturales, siglo V antes de Cristo. ¿Cómo? A mí me permite la revisión del cuestionario que ya lo tengo hecho. Claro. Ay, no entendí lo que me quiere decir. Ah, es porque ya cerró. Claro, es porque ya cerró. Ahora lo revisás conmigo. ¿Sí? Bien, entonces, ¿y a la sombra qué significa? Muy bien lo que dijo la compañera. Y perdón, chicos, que me saco esto porque me da calor, un poquito. Lo que dice la compañera es, evidentemente las ciencias sociales son posteriores en el tiempo. Sabemos que le lleva la naturales 2000 años de historia, ¿no es cierto? Siglo V antes de Jesucristo, ¿quiénes nacen? Muy bien. ¿Y las sociales en qué época más o menos las ubicamos? 18, 19, a veces hablamos de un poquito antes con las condiciones de posibilidad que la modernidad da, que fue la última clase, para que la ciencia social surja, emerja como un tipo de conocimiento distinto. Muy bien, excelente chicos, excelente. Entonces, a la sombra, ¿qué les da esa idea? Que las ciencias naturales dejaron ciertas pautas que las sociales tuvieron que después como cumplir para ser consideradas ciencias. Perfecto, excelente la persona que está hablando. ¿Le escuchamos todos? Sí. Y ahora va a hablar una persona acá. Sí, decilo, perdón. Exactamente, no tenían un método propio, lo que entraron es a copiar. A ver, para hablar, cuando uno dice emulan, ¿emulan qué significa? Estoy copiando hasta constituirme, hasta tener en claro por dónde voy. Primero chusmeo qué hacen los otros. ¿Estamos? Es esta la sensación, para decirlo de una manera que ustedes puedan comprender. Entonces, que las disputas teóricas dentro de las ciencias sociales ensombrecieron su estatus como ciencia, cosa que no había sucedido en las naturales, que gozaban de unidad teórico-metodológica. Esta no es así, porque en realidad todavía no había disputas teóricas. Surgieron posteriormente y sus productos fueron eclipsadas por la de las ciencias naturales, que habían tenido gran éxito en aplicarse a la industria, a la guerra y a la navegación. ¿O significa que el método científico de las ciencias naturales, que había sido tomado como garantía de objetividad, impuso condiciones que toda actividad con pretensiones de cientificidad debería satisfacer? Sin duda, esta es la respuesta correcta. ¿Se entiende por qué? Justamente ustedes lo dijeron, el método, lo dijeron cuando lo pensaron. La forma, el método es el camino, los pasos para construir conocimiento. Lo primero que la ciencia social hace es emular, es imitar, es copiar el camino de las ciencias naturales, que sí habían tenido gran éxito, que ya tenían mucha experiencia, que habían dado un impulso a la ciencia, a la técnica. Toda la revolución industrial es producto del conocimiento científico adquirido en el campo de las ciencias sociales por la máquina de vapor. Porque hay cosas que, a ver, ¿por qué se da la revolución industrial en Inglaterra? Además de por todo el sentido que Weber le da al espíritu de
del protestantismo y la emergencia del capitalismo, pero sin la máquina de vapor no hubiera habido ferrocarril, sin ferrocarril no hubiera habido industria. ¿Y de dónde sale la máquina de vapor? De la ciencia. ¿Qué ciencia? La naturales. Entonces habían tenido un éxito científico, un avance científico y tecnológico descollante. Con lo cual, esto de alguna manera, cuando se van constituyendo los sociales, la lógica es que esta idea de sombra de las ciencias naturales diera justamente por la imitación con el método, más allá de que para muchos después se dieron cuenta que no era el adecuado. Camila sigue intentando y yo ya no sé cómo hacer. A ver si... No. ¿Cómo hago, chicos, ahora para ir a la sala? A ver, acá. No, no hay nadie. Bueno, 2. Algunas coincidencias entre el método causalista de explicación de Newton pueden ser encontrados en la explicación. A ver, este es más difícil, entre la explicación malthusiana de crecimiento poblacional, la teoría marxista o la concepción de Adam Smith sobre el comportamiento del mercado. Esto es, para responderlo, ustedes tienen que ir y mirar exactamente en los textos cuando les habla del modelo causalista, de cómo explica Newton a partir de causas, y las coincidencias se encuentran con Adam Smith y el comportamiento del mercado, que ustedes eso sí lo pueden tener más cercano porque lo estudiaron en qué materia. En economía el año pasado, en primer año, en introducción a la economía, vieron la teoría de Adam Smith y el modo en que él, el método que utiliza, la manera en que él concibe el comportamiento del mercado. Y esto se parece, hay coincidencias, hay puntos en común con el modelo causalista de Newton. No estoy para las cámaras, chicos, yo. Bien. Que las ciencias sociales se caracterizan por tener conciencia epistemológica. A ver, ¿qué significa esto? ¿Qué les parece que significa? ¿Qué significa que las ciencias sociales se caracterizan por tener conciencia epistemológica? Ay, perdón, no entiendo. Pero, conciencia epistemológica, ¿qué significaría en ciencias sociales? Muy bien, ahí está, hay una preocupación. Esa conciencia es una preocupación, ¿por qué? ¿Por qué están preocupados? Muy bien, por cómo se van construyendo sus propios conocimientos. Ahora, ¿por qué tendrían que estar preocupados? ¿Para qué? ¿Qué les parece? ¿Para qué tendrían que estar preocupados? No, a ver, ¿para qué? Es más para una cuestión del afuera. Sí, pero... A ver. Exacto. ¿Y para que los otros qué? Los comprendan y los acepten como legítimos. Ese es el tema. La aceptación legitimada del conocimiento. ¿Vieron? Hay expresiones que entre nosotros siguen estando que tienen que ver con, a ver, ¿qué? A ver, que me decís que sí, a ver, ¿en qué estás pensando? ¿Viste? O que quedan como si el campo de las ciencias sociales no fuera tan riguroso como el de las ciencias naturales. Eso no es así. Es el objeto de estudio el que trae problemas diferentes. Pero vieron que hay como una concepción de, a ver, estas cuestiones que a veces se dicen broma, pero los de ciencias sociales son charlatanes. Como que es más que nada argumento tras argumento. Mientras que el de la ciencia natural es más riguroso, más así, más de evidencias. Como que el de la ciencia social no termina de explicitar. Esto tiene que ver entonces, justamente le fuerte esa conciencia, esa preocupación, como dice la compañera, ¿es por qué? Porque quiero que mi conocimiento en ciencia social sea socialmente aceptado,
sea considerado legítimo. Es una cuestión de aceptabilidad y de legitimidad. La legitimidad se pone en cuestión cuando vos... Es como decir, bueno, a ver cómo lo midieron. A ver, me están diciendo que tengo fiebre, pero me la midieron con un mamómetro. Seguro que no tenés fiebre. A ver, es lo mismo. En ciencia social lo que pasa es, bueno, a ver, te están diciendo que la mayoría de los chicos no quiere recibir esos 5.000 pesos. Pero ¿cómo hicieron las encuestas? ¿A quiénes se las hicieron? ¿A quiénes le preguntaron? ¿En qué momento? ¿En qué barrios? ¿Con qué medios? ¿Con teléfono fijo, teléfono celular? A ver, eso es poner en cuestionamiento un conocimiento que te dan. ¿Vamos? Entonces, la ciencia social todo el tiempo, ya desde sus inicios, tiene esta conciencia epistemológica porque nace a la sombra de las sociales. Y todo el tiempo está tratando de legitimarse. Bien, que las ciencias sociales se caracterizan por tener conciencia epistemológica significa, a ver, no se las voy a decir, que las teorías sociales son más adecuadas para tomar decisiones de políticas públicas porque pueden representar los problemas sociales con mayor claridad, que desde sus inicios los científicos sociales se han preguntado cuáles son sus métodos, cuáles son sus supuestos y los conceptos más adecuados para abordar el objeto de estudio de las ciencias sociales, o que los científicos sociales tienen conciencia social, pueden entender mejor dilemas y problemáticas sociales. ¿Qué les parece? La B es lo que dijimos, desde sus inicios se preguntan cuáles son sus métodos, los supuestos, los conceptos más adecuados para abordar el objeto de estudio de las ciencias sociales. ¿Sí? ¿En el Zoom me siguen, chicos? ¿Se escucha bien? Sí, profe. Muy bien, gracias. Bien, ¿se entendió esto? La perspectiva naturalista en ciencias sociales comparte los siguientes supuestos. ¿Cuáles son los supuestos que comparten? A ver si se acuerdan. La perspectiva naturalista. ¿A qué otra perspectiva se opone la naturalista? ¿Cómo se llama la contraria o la diferente? Comprensivista. Muy bien, excelente. Ay, yo miro para allá. Muy bien, excelente, los comprensivistas, sí. Bien, ¿y la naturalista, se acuerdan? ¿Alguno puede darnos alguna perspectiva, qué supuestos tienen? Uno era, muy bien, reducir, es decir, se cosifica, eso ya lo decía ¿quién? A ver si se la cosificación del sujeto, la cosificación de la realidad. Eso lo proponía Durkheim, que en sus comienzos también estaba, ¿se acuerdan con las leyes del suicidio? Ustedes lo vieron como sociólogo Durkheim, que también estudia el capitalismo. Intenta de alguna manera, él dice, bueno, parecerse a las naturales, bueno, entonces cosifiquemos la realidad. Esa era la propuesta metodológica. Bien, cosa que la comprensivista no comparte, ¿no es cierto?, la perspectiva. A ver, que los hombres son parte de la naturaleza y que todas sus relaciones sociales pueden ser explicadas por las leyes de la física. Que la ciencia social, que esto no, ¿no es cierto?, esto no es lo que, este supuesto no está compartido. Que las ciencias sociales debían emplear los mismos métodos que las naturales, tratar los hechos sociales como cosas y solo emplear como evidencias hechos positivos, es decir, empíricos. Y que las ciencias sociales son subjetivas, que los vínculos sociales son objetos y que no pueden ser abordados con rigor científico. ¿Cuál de las tres le parece la A verdadera? La B, ¿no es cierto? Sin duda. ¿Por qué la C, chicos, es totalmente falso? No me escriban en ningún lado, ni piensen que las ciencias sociales son subjetivas, porque si yo digo eso, es lo mismo que decir que es una impresión mía. Y eso no es ciencia, le quita rigor. ¿Que la objetividad es distinta a la de las ciencias naturales? Sí, es distinta. ¿Por qué? Porque hay una doble hermenéutica, porque hay un investigador que se está estudiando a sí mismo, porque hay una relación, hay una identidad entre el sujeto y el objeto que no se produce en la ciencia natural. En
cambio, ¿quiénes estudian la cultura, la sociedad? El hombre es el que estudia e investiga. ¿Y quiénes arman, crean la cultura, la sociedad? El mismo hombre. Entonces hay un estudio del hombre sobre sí mismo que no sucede en naturales. En naturales sabemos que no sé quién crea la naturaleza, cada uno tendrá su creencia, pero no es creada por el hombre. ¿Estamos? Entonces, cuando el hombre estudia la naturaleza, está estudiando algo que no es proceso de su creación. En cambio, si yo estudio la cultura, ¿quién crea la cultura? Nosotros. Estoy estudiando algo que yo mismo creo. Eso ya es una diferencia que se produce, pero que no imposibilita el construir un conocimiento riguroso y objetivo. Lo objetivo vendrá por lo intersubjetivo, porque seamos muchos los que opinemos y veamos lo mismo. Lo objetivo vendrá por una teorización que me permite cierto cuestionamiento y cierta problematización, y miro desde determinada teoría lo que sucede, y ahí estoy. Pero no puedo decir lo otro, no lo quiero ni repetir, porque eso es lo mismo que decir que no sirve de nada. Porque si entonces la ciencia social va a ser lo que yo pienso, como cuando estoy con los canales de televisión y dicen tanta estupidez, y dicen, bueno, no, bueno, está bien, yo te entiendo, es lo que vos pensás. Ahora, la ciencia te dice otra cosa. Hay una construcción de un conocimiento que te está diciendo otra cosa distinta, y que es riguroso, es sistemático, tiene evidencias, hay construcción. No es lo que a mí me parece. Estamos, porque si no la degradamos. Yo no creo que las ciencias económicas sufran esa degradación. Si no, no nos pondría ahí. ¿Ustedes ven los admitir? Sí. Cuando piden admisión, ¿ustedes lo ven? No. ¿El cartel? Bueno, pregunta 5, ya vamos. La perspectiva comprensivista en ciencias sociales sostiene que, a ver quién me puede dar como hoy algún supuesto de la perspectiva comprensivista. Muy bien, busca los sentidos, desocultar el sentido que la gente social le da a su propia acción. A ver, ¿por qué hoy ustedes están acá? Si yo quisiera desocultar esto, bueno, el sentido es recibirme, el sentido es aprobar esta materia y estar un poco más cerca, el sentido es saber que si vengo hasta acá puedo hacerlo, estoy como en un clima que no es el mismo del Zoom y me permite estar más atento, encontrarme con compañeros, construir el mundo universitario, que es esto, ¿no? El estar juntos, el escucharnos. Ese es el sentido. El prestar mejor atención. Te dice, mira, yo en mi casa, con el Zoom, me pasa una mosca, llama el teléfono, bueno, qué sé yo, el timbre, no sé, no puedo prestar atención. O me tiro en la cama con la PC arriba y no hay forma. En cambio acá, no puedo hacer eso. Bien, entonces hay distintos sentidos que le da. Eso es, ese desocultamiento, esa trama de significados que yo le doy a mi propia vida. Eso es lo que intenta el comprensivismo. Entonces, la comprensión es un rasgo que todo ser humano tiene y que puede ser usado por cualquiera para estudiar la sociedad sin necesidad de un método científico. Esto es una estupidez, imposible. El medio adecuado para la teorización de los objetos, del objeto social se basa en la comprensión empática del sentido que sus actores mentaron en su realización. Si Lab sostiene que el medio adecuado para la teorización de los objetos del mundo social es basarte en lo que se llama la comprensión empática del sentido, como dijo la compañera, que los actores, como dijimos el ejemplo, somos todos nosotros, mentaron, pusieron, tuvieron en su realización. ¿Sí? Las obras de arte, las instituciones sociales y en general todas las expresiones de la intencionalidad humana son inaccesibles a la investigación científica. ¿Qué pasaría si yo digo que esto es verdad? La sé. ¿Y entonces existirían las ciencias sociales? No. Si yo digo esto es imposible, es como, a ver, esto es como en Grecia había un
grupo de filósofos que son aquellos filósofos escépticos que no creen absolutamente en nada. Entonces decían, nada existe, como primera supuesto. Como segundo supuesto es, si algo existe, no lo puedo conocer. Tercero, si lo puedo conocer, no lo puedo comunicar. Te cerraron todas las puertas. Si no existe nada, si existiese, no lo puedo conocer. Y si lo puedo conocer, no lo puedo comunicar. Chao. La ciencia es imposible de gestarse, porque la ciencia supone que hay un supuesto de realidad. Supone que hay una realidad social, que hay una realidad natural, que hay que conocerla. Después entramos en la diferencia de si esa realidad la construyo yo, la construye el objeto, la construye el sujeto, eso es otra, pero hay una realidad que conocer. Segundo, la posibilidad del conocimiento humano, que por otro lado es lo más maravilloso que tenemos, poder conocer. Maravilloso. Cuando uno se pone a decir, bueno, ¿cómo puede ser? Hay tantas veces que pareciera que nada sabemos. Pero ¿cuánto sabemos? Hay que pensarlo al revés. A veces, viste las miradas desesperanzadoras, que por ejemplo el COVID con la ciencia, que uno en un momento decía, pero al fin de cuentas te dicen una cosa, te dicen otra, marchas y contramarchas. Es que eso es la ciencia. Eso es la ciencia. La ciencia no es un gol que vos das de primera. Tenés que pasar tiempo estudiando, tiempo investigando, tenés que tener gente, tenés que tener laboratorio, tenés que tener gente formada, no es que uno de una te sale. No, la ciencia es una historia de marchas y contramarchas. ¿Quién nos dijo que todo lo que sabemos lo sabemos así, tipo caminito, que nunca saliste y siempre fuiste para adelante? No, de ninguna manera. Entonces, todo esto es, no puedo atender. Todo esto es lo que hay que tener en cuenta cuando uno construye conocimiento científico y habla de la ciencia. ¿Y cuánto consiguió la humanidad que en tan poco tiempo consiguió las vacunas? Es el momento histórico en el que en menor cantidad de tiempo se lograron las vacunas, que fue lo que nos sacó, evidentemente, por lo menos en evidencia, nos sacó de la pandemia. O por lo menos de que no fuera un contagio tan masivo o que fuera más leve en sus efectos. Bueno. 6. Las principales características de las ciencias sociales son, a ver, ¿quién me puede tirar alguna característica de las ciencias sociales? Muy bien, hay una identidad entre sujeto y objeto. La co-construcción de la realidad social, que es tan linda de verla en ejemplos como nos da Susana Bianchi, que nos da el ejemplo de Marx y de Durkheim, ¿la entendieron? Cómo la ciencia social, el conocimiento en ciencias sociales es una variable que interviene y que cambia la propia realidad que estudiaste. A ver, yo al cactus le digo, o a la planta que tengo adentro de mi casa le digo, mira, me voy todo el fin de semana, arreglate, así que hace algo porque nadie te va a regar. Durante una semana nadie te va a regar. La planta, ¿puede hacer algo en relación a ese conocimiento? No. Ahora, si yo les digo a ustedes, chicos, el dólar aumenta. No, yo no. Guzmán sale y dice, el dólar aumenta. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hace la gente? ¿Y qué pasa con el dólar? ¿Por qué? Ley de la oferta y la demanda, que también la estudiaron en economía ustedes. ¿No es cierto? Que funciona de esa manera. Entonces, no es que la gente permanece neutra respecto al conocimiento. Si yo sé que se va a cortar el agua, ¿qué hago? Me dicen que se corta el agua, ¿qué hago? Te bañas antes, ¿qué más? Llenas bidones, llenas pavas, llenas la bañadera, llenas baldes, ¿no? ¿Sí o no? Bien. ¿Y qué va a pasar? Posiblemente el corte de agua, es decir, hay siempre un accionar de uno respecto, de uno, no de la sociedad en su conjunto, respecto al conocimiento construido. Eso es co-construir la realidad social. El investigador, también eso lo tienen que conectar con Boaventura de Sousa Santos, que es la última
semana, el investigador en ciencia social no solo la describe a la realidad, sino que, ¿qué trata de hacer? Dar recomendaciones y entonces transformarla. Si hay alguien que estudia la pobreza, ¿es para que quede igual? Si hay alguien que estamos estudiando en educación, cómo se aprende en los primeros años universitarios, ¿es para que quede igual? A ver si... No, pero no es que creas tu propia realidad. Es que el conocimiento como investigador construís y lo das a conocer, transforma las actitudes de las personas, tiene efectos sobre las personas. Marx hace una crítica profunda al capitalismo y termina ¿qué? Diciendo que ¿cómo se sale de la trampa del capitalismo? Con una revolución. Es decir, te está dejando una idea de cambio. No es que la realidad permanece igual. ¿Y qué pasa? Después se forma a partir de las ideas marxistas el Partido Comunista y son las revoluciones cubanas, la Revolución Rusa. ¿Entendés? Es decir, que el conocimiento que se da en el área de las ciencias sociales termina da influencia sobre las actitudes de las personas. Y entonces a veces se transforma eso. Te doy el ejemplo de Durkheim. Durkheim también, las leyes del suicidio, nos habla de la solidaridad, ¿se acuerdan? Mecánica y orgánica. Y él dice, intentemos llegar a la solidaridad orgánica para que no haya tantos suicidios. Y ahí te está dando un cambio sobre la propia realidad que él estudió. Él dijo, bueno, los suicidios, la causa es la falta de solidaridad orgánica. Tengamos solidaridad orgánica, hagamos algo para que no haya tantos suicidios. Y la solución está en la solidaridad orgánica. Nos ponemos a trabajar, somos orgánicamente solidarios y bajan las tasas de suicidio. Es decir, que de alguna manera el conocimiento que Durkheim tuvo acerca de la realidad, al dar recomendaciones, la gente actuó en consecuencia en relación a esa recomendación y cambió la realidad de la cual Durkheim partió. Eso es, no es que yo creo mi propia realidad. Eso es ficción. Son dos cosas distintas. Lo que yo digo es que en ciencia natural no ocurre que la naturaleza no le entra es decir, el conocimiento que las ciencias naturales producen no es conocido por la naturaleza, mientras que el conocimiento que las ciencias sociales producen es conocido por la sociedad y la sociedad actúa en consecuencia. Es lo mismo que, descanso un poquito chicos, en sociales ocurre lo que se llama la profecía autorrealizadora o la predicción suicida. Son dos fenómenos propios de las ciencias sociales. La profecía autorrealizadora tiene que ver con esta sensación, la del dólar. De pronto no hay condiciones en el mercado para que el dólar aumente, pero me lo dice alguien con cierta influencia, la gente compra dólares y se arma el disparo del dólar por la ley de oferta y demanda. Entonces, era una profecía, pero se autorrealizó. Las profecías autorrealizadoras funcionan mucho en los niños y en los estudiantes. Está muy estudiado eso. Si yo a un chico lo convenzo que puede todo. Si en cambio el niño tiene la mirada del adulto, este no aprende, este no va a saber, este no va a poder hacer nada, el niño obedece. Es decir, es una profecía que se autorrealiza, porque en realidad el niño puede todo en su potencialidad, o el joven también. Eso está, lo que se llama el efecto Pigmalión, es una investigación que se hizo hace muchos años en México, que estudiaron dos grupos de niños muy pequeños, de primaria, con dos maestras. Y le dijeron a una maestra, mira, vos tenés los mejores alumnos. Si se dividió en A y en B, en el A están los que son brillantes intelectualmente,
intelectualmente. Y a la del B les dijeron, mira, tus alumnos no son brillantes intelectualmente, son más quedados, hay que trabajar más, son con más dificultad aprenden. Se les dio las mismas actividades, las mismas evaluaciones, y los chicos estaban totalmente mezclados. No era cierto que en el A estaban los más inteligentes. ¿Quién cree que obtuvo mejores resultados? ¿Quiénes creen ustedes que aprendieron más? ¿Los del A o los del B? ¿Por qué? Ocurrió lo contrario, aprendieron los del A, porque la maestra del A estaba convencida que sus alumnos eran los más inteligentes y que podían aprender con todo. En cambio, la del B creía que tenían dificultades. Entonces siempre era menos la exigencia, menos la... ¿Entienden? En cambio, la del A eran genios. Entonces sus alumnos genios tenían que aprender todo. Eso lo tenía ella en la cabeza. Eso es increíble, chicos. Es increíble lo mal que le podemos hacer a nuestros estudiantes si alguno alguna vez se dedica a la docencia, si lo miramos con la mirada de vos podés hasta ahí. Porque el otro responde a eso. Estamos, en cambio, si yo sé que estoy en lo más alto de lo más alto, me van a exigir, voy a exigir, porque mis alumnos van a poder, aparte mis alumnos pueden todo. Si yo parto de la idea de que ustedes van a aprender todo, les doy todo. Si en cambio yo digo, no, esto, ¿sabes qué? Vienen de, viste, les tienen lástima a los chicos. O vienen de sectores muy vulnerables, no, mejor pobrecitos. Lo peor que puede hacer con un niño, porque ahí sí le vas cortando caminos, porque no le das todo, le das ahí. O como una vez me dijo una profesora de inglés de una escuela urbano marginal, ¿para qué me voy a exigir si estos chicos nunca van a viajar? Ya los había condenado al no viaje, al no nada. A ver, no sabés que, pero aparte hoy darle inglés a los chicos es abrirle el mundo el mundo, si es el idioma universal, para todo lo que tiene que ver también con lo informático. Entonces, a ver, esto es lo increíble. Esto se llama profecía autorrealizadora. Esto pasa en ciencias sociales, no te pasa en ciencias naturales. Y te pasa por esta identidad sujeto-objeto, te pasa por esa co-construcción de la realidad social de la que habla Bianchi. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, y su contrario es la predicción suicida. Por ejemplo, yo les digo, supónganse que ya compraron todos los comerciantes de Santa Fe compraron toda la temporada de verano, ¿no? La ropa, todo lo que se va a vender en las mallas, todo lo que se va a vender en verano. Y un economista les dice, miren, están todas las condiciones del mercado, están dadas para que haya una recesión terrible, para que no haya dinero en la calle, para que... ¿Qué hace esta persona? Tiene las mallas, tiene las remeras, tiene todas las prendas de verano. ¿Qué hace un comerciante si sabe eso? Muy bien, empieza muy bien. Empieza liquidando desde el vamos, ¿qué más? ¿Cómo? Ay, no les entiendo. Echa empleados podría ser, bueno. Publicidad. Claro, ¿qué más? Hacen combos. ¿Qué hace? Hace una política de ventas agresiva. Entonces, qué sé yo, combos, 2 remeras y el kilo de helado, se pone de acuerdo con el de a la esquina que vende helado, entonces con dos remeras va y te lleva 1 kilo de helado por el precio de medio kilo, o no ven esas cosas. Bueno, ponen a jugar su innovación y su creatividad con una política agresiva de venta. ¿Y qué pasa? ¿Hay recesión para esa persona? Otra cosa que no me dijeron, que podría ser. A ver, piensen que ustedes muchos en ciencias económicas. ¿Qué pueden hacer para vender más?
aliarse con otros, como decíamos recién, pero ¿qué más? Oferta, descuento. Alguien dijo precio. Bajar el precio. Es decir, ganar un poquito menos, seguir ganando, pero no a lo que pensaba ganar. ¿Y qué va a pasar? Va a tener la predicción, porque predicción no es lo mismo que profecía. Predicción es real, tiene fundamento científico. Profecía es Ludovic Esquirru, qué sé yo. No es. Entonces, por eso, predicción era verdad. Las condiciones del mercado estaban dadas para que haya una recesión. Predicción que se suicida. ¿Qué quiere decir? No sucede. ¿Por qué? Porque en el medio me dio que los actos de los sujetos. En este caso, del comerciante que se puso al hombro la venta y salió con una política agresiva para vender. ¿Estamos? Entonces, ¿se entiende esto? ¿Sí? Bien. Esto es típico de la ciencia social, que no es de las ciencias naturales. Las características principales de las ciencias sociales: identidad sujeto-objeto, pluralismo teórico o metodológico, podría haber dicho también, injerencia en la realidad social, que es lo que acabo de explicar. Lo que no hablamos es del pluralismo metodológico y teórico. Hay múltiples teorías en el mismo momento histórico y hay múltiples métodos. En cambio, en ciencia natural hay un único método, que es el hipotético deductivo, y generalmente hay un paradigma dominante. Por ejemplo, hoy en biología es el cladismo, el evolucionismo cladista. En ciencia social no existe un paradigma único, y eso es saludable. A ver, ¿por qué puedo decir que es saludable? Que, por ejemplo, haya muchas teorías económicas. Es la libertad del hombre, que sigue. No todos pensamos lo mismo, no todos tenemos por qué pensar lo mismo. Por ejemplo, hasta podría ser peligroso. Por ejemplo, si yo hablo de teorías del poder o teorías del Estado, entonces tampoco hay acuerdo respecto a estas teorías. Si se impone una sola, ¿qué puede pasar? Muy bien, excelente. ¿Quién dijo? Lástima que ahora no los veo ni las bocas, ¿no? Un totalitarismo, exactamente. ¿Por qué? Porque hay una única manera de ver un Estado. Y el Estado es el que te está dando poder. ¿A quién es? Al que él quiera. Si se configura una forma, eso lo estudiaron muy bien en las configuraciones estatales del siglo XX. Teníamos un estado de bienestar, el estado liberal, el estado democrático, el estado de bienestar, el estado fascista. ¿Sí? Las distintas configuraciones del siglo XX de estatal nos dan la idea de que el Estado puede ser peligroso. Entonces yo tengo una única manera totalitarista de ver, lo que se me puede imponer es justamente la falta de respeto por el pensamiento de otros. Entonces, que en ciencias sociales les diría que es saludable que existan teorías distintas respecto al poder, respecto al Estado, respecto a la economía, a la distribución de la riqueza, chicos. Nada menos y nada más que cómo se distribuye y cómo el tema de la escasez y cómo se generan recursos. Bien. Entonces, evidentemente la 1 es la verdadera en este caso. Las características de las ciencias sociales: subjetivismo, jamás. Muy bien, me encantó los no que vi, perfecto. Ausencia de principios generales, no. Anarquía metodológica, no. Esto imposible, esto sería cualquier cosa menos ciencia, si se te da subjetivismo. No tenés principios y tenés un despiole con la metodología, chao, no tenés ciencia. Objetividad, universalidad y monismo metodológico. Esto último, la C, ¿serían características de quién? ¿De qué ciencias? Muy bien, excelente, chicos, excelente. Bien, ¿hay alguna duda en el Zoom que me quieran preguntar? Profe, la última era las características de las naturales, ¿no? Sí, exacto.
Objetividad, universalidad y monismo, muy bien, podrían ser las principales características de las ciencias naturales. Ahí sigo mirando ahí, me da vergüenza ser tan tonta. Lo que pasa es que yo acá ya no los veo a los chicos. Sí. Muy bien. Es anarquía metodológica. En la anarquía, ¿qué significa la palabra anarquía? No hay un orden. Es decir, es anárquico, es un desorden, diría, es un caos. Una cosa es un caos metodológico, es que no hay claridad en torno a los métodos. Una cosa es hablar de el método científico comunitario como único, como una única manera, que hay muchos epistemólogos que piensan que el método es uno solo, y que es a priori de la actividad científica, donde solamente hay ciencia cuando uso ese método, si no, no hay construcción de conocimiento científico legitimado, auténtico, riguroso, sistemático. Hay otro grupo que dice no, el método está puesto por la comunidad científica. Si la comunidad científica decide este paso, este camino, esta metodología, es porque está, digamos, legitimado por los propios científicos, por lo tanto es un método válido. ¿Se entiende entonces? Una cosa, anarquía metodológica es desorden, no existe. Esto es lo que sería acá un distractor muy fuerte, porque no existe en ciencia, porque justamente es el desorden metodológico, por lo tanto no tenés ciencia. Una de las cosas más importantes para ver si vos construís bien un conocimiento es cómo lo construiste, y ahí está el método. Es decir, es lo que te decía hoy, ¿con qué tomas la temperatura? ¿Con un mamómetro o con un termómetro? Te creo si me decís, me tomé la temperatura con un termómetro que está bien y tenés 37. Ahí te creo. Si vos me decís, me lo tomé con la temperatura con este aparato y es de la presión, digo, este no se tomó la temperatura. ¿Estamos? Entonces es fundamental lo metodológico en ciencia. Ahora bien, como es un núcleo crítico, un núcleo duro, un núcleo fundamental, la discusión está, ¿hay un único método? Muchos positivistas, racionalistas críticos como Popper y un montón de epistemólogos creen que hay un único método. Eso es la palabra que vos dijiste, monismo metodológico. Monos significa uno. Entonces hay un único método. Los comprensivistas, hay muchos en ciencias sociales que no están de acuerdo con los comprensivistas. Aclaro, hay muchos cientistas sociales que se manejan con el método hipotético deductivo, de la misma manera que lo hacen los de las ciencias naturales. Pero hay otro grupo que dice, no señores, no me sirve porque mi objeto es distinto por todas las características que acabo de dar recién, es mucho más complejo. Entonces no me digan que use el mismo método porque tengo otro objeto. Y ahí hablan de lo que se llama el pluralismo metodológico. Es decir, plural, muchos métodos, y no un único método que sería el monismo. ¿Estamos entendidos? ¿Las ciencias naturales serían energía metodológica o monismo metodológico? Monismo. Monos, un único método. Anarquía, bórrenselo, por favor, porque no existe. Es un desorden. El anárquico es un desorden metodológico. El desorden metodológico en ciencia no puede estar, porque dejaría de construir ciencia. No podrías construir ciencia si estás en el medio de un despiole con el método. ¿Estamos? ¿Se entendió? Bien. El problema de la objetividad de las ciencias sociales, ¿cómo podría formularse? A ver, si alguien me tira un hueso, si han leído para hoy algo. El problema de la objetividad de las ciencias sociales, ¿cómo podría formularse? Es un tema muy difícil este. ¿Alguien puede decirme algo? ¿Cómo? Sí, pero es muy difícil en ciencias sociales porque es como sacarnos la vista. Es como querer sacarte las propias categorías teóricas que son construidas socialmente. Vos hay cosas que ya le das significado porque vivís en esta sociedad occidental, cristiana, capitalista. Ya las cosas las ves de esa manera. Entonces eso es muy difícil, es casi imposible.
A veces se propone un observador neutral. ¿Y de dónde lo saco? Imposible, es casi como un ojo divino. No, lo bueno es saber cuál es el lugar donde está partiendo ese grupo de investigadores cuando investigan, sí. Los mismos científicos se introducen en la cultura para poder comprenderla, porque si no ni siquiera la entienden, la ven de afuera y ven que la gente, qué sé yo, a ver, supónganse un ejercicio tonto. Viene un marciano, acá, nos ve a nosotros. ¿Qué ve? No, ¿qué ve? A ver, abstrae el significado. Tratá de ver si tenéis que describir qué es esto. Bueno, pero a ver, pónganse que la ve igual que ustedes, pero no entiende. ¿Qué ve? ¿Un grupo de personas? Exacto. Entonces, ¿qué ve? Un grupo de personas. Pero a ver, describímelas. ¿Qué diferencia hay entre unas y otras? ¿Somos todos y hacemos todo lo mismo acá? Se supone que yo trabajo más que usted en este momento. Entonces, en este momento va a haber una persona que tiene como un poco más de actividad que el resto. Y que todas miran para un lado y la persona que tiene ese poquito más de actividad mira para el otro lado. Después resulta que de acá se va a la catedral y ve una misa. ¿Qué ve? ¿No ve algo? Bueno, y de ahí se va al teatro municipal y ve un monólogo. ¿Qué ve? Ahora díganme, ¿ustedes le pueden decir a su mamá me equivoqué y en lugar de ir a la facultad me fui al teatro, me fui a la misa porque estaban haciendo lo mismo? ¿Se acuerdan algún momento histórico de su vida donde su mamá le haya dicho esto es una escuela, esto es una obra de teatro, esto, porque si no se podían haber confundido? Eso lo saben porque viven en esta cultura. Entonces lo que dice el compañero es tal cual, los investigadores sociales para poder entender por qué bailan de una determinada manera o por qué hacen una ofrenda, tienen que entender y comprender el significado, el sentido. Si no, yo de afuera que veo que le dan un lechón a alguien. Yo como investigador no me puedo quedar con el dato, lo tengo que construir para que sea una investigación. Y la construcción del dato ya es parte de la investigación. Yo construyo el dato. Sí, posiblemente, pero para lo que yo quise ya estaba. Y era que el sentido que uno de afuera no entiende lo que haces, ese ojo virtual, esa neutralidad, que vos decís, bueno, yo quiero a alguien de afuera, no puede comprender los sentidos que le da una institución a lo que hace. ¿Entendés? Desde afuera del todo, vos no entendés nada. Vos siempre necesitas una cultura, por eso eso de la neutralidad no es sacarte una mochila, es quedarte ciego. Si vos no tenés determinadas categorías para ver la realidad, no ves nada. A ver, vos le podés decir a alguien, y esto te digo que me lo dijeron, te lo doy de ejemplo y me pasó. Una chica un día en una jornada de ingresantes les hicimos contar, después de muchos años, bueno, cuál fue su anécdota de cuando vos decís no entendía nada. Una chica que vino del interior. Dice, bueno, me fui a la parada de colectivo, me dijeron que era ahí, y yo me senté a esperar el colectivo. Era la primera vez que se tomaba un colectivo. Yo veía que los colectivos paraban y ninguno, pasaban y ninguno paraba. Entonces una señora me preguntó, ¿pero vos qué colectivo te tomás? El 5. Y me dice, pues ya pasó 2 veces. ¿Y por qué no paró? No sabía que al colectivo le tenía que hacer seña para que parara. Eso que vos decís, a ver, bueno, eso es lo que uno no sabe de la cultura del otro. Entonces vos no le podés dar un significado a eso. ¿Se entiende? Recién lo podés significar si te sentís con alguien, si ves lo que hace, si le preguntás, si lo entrevistás, si entras en relación con ese... ¿Cómo? En esa cultura. Entonces, esa neutralidad es estúpida, porque es imposible, y no solamente es imposible, sino que es estéril.
no te lleva a nada estar por fuera de la cultura, al contrario, te saca posibilidad de comprensión de la cultura, porque no vas a entender si es una misa, si es un teatro, si es una clase. Vos lo entendés en el momento y en el lugar donde hay un significado que se está jugando entre los miembros de ese hecho social que estás viviendo. Si no, no entendés lo que pasa. No entendés lo que pasa. Entonces, ¿cuál es la solución? A ver, el problema de la objetividad podría formularse. El problema de establecer conclusiones universales que valgan para distintas culturas y sociedades a través del tiempo y los contextos. Obviamente no, porque conclusiones universales para las distintas culturas a través de todos los tiempos y contextos es, si quieren, una cuestión que no va para las ciencias sociales. Las ciencias sociales se manejan más con estadísticas y cada cultura y cada sociedad tiene sus propios significados, sus propios ritos, sus propios cultos, sus propias maneras de entrar en relación. El problema de la falta de evidencia empírica para sustentar afirmaciones sólidas sobre el comportamiento del mundo social. No es que tenemos falta de evidencia empírica. ¿Por qué? Si podemos tomar la evidencia que nos dan las palabras, los sentidos, las normas, todo eso puede ser estudiado perfectamente y eso son evidencias. Las dificultades que plantean los sesgos ideológicos y subjetivos en la investigación del mundo social, pero son similares a los que afectan al mundo, al estudio del mundo natural. Esta es la objetividad en ciencias sociales. Que uno podría decir, bueno, si yo estoy y no declaro, no expreso cuál es mi punto de partida, por ejemplo en la economía. A ver, cuando vos presentás a alguien que va a hablar y presentás un currículum, tiene un sentido. Justamente ves desde qué lugar lo está diciendo, la perspectiva y sacás el sesgo ideológico. Decís, bueno, me lo está diciendo un marxista. Entonces vos ya decís, está alineado con una línea de pensamiento que es esta. Y el tipo te dice, sí, yo fui formado en tal escuela, con tal... Entonces vos decís, bueno, yo ya lo escucho sabiendo que está formado con ese sesgo. Otro lo mismo te puede decir un liberal. Entonces vos decís, bueno, viene del liberalismo, yo ya sé que viene de ahí. Entonces lo que escucho, lo escucho sabiendo que puede llegar a tener esta formación. Entonces, eso mismo pasa en las naturales, chicos. También pasa en las ciencias naturales. A ver, en este momento yo tengo una compañera que está haciendo un doctorado en una facultad de educación, pero es una facultad de ciencias naturales, y ella presenta una tesis sobre feminismo y le está costando que la aprueben. ¿Por qué? Porque ahí no está tan arraigado estos temas como para hacer... Esto pasa en todos lados. No tenés que ser de ciencias sociales. Una propuesta metodológica weberiana que emplea los tipos ideales podría enmarcarse en, esta es fácil, Weber igual a perspectiva, muy bien. Al revés, Durkheim, perspectiva naturalista o positivista. Sí, dale, pregúntame. Por naturalista o positivista. Por lo que dijimos hoy, ¿te acordás? Busca leyes generales para el suicidio, habla de la cosificación del hecho social, Durkheim, estamos hablando de Durkheim. En cambio, Weber lo que dice es que las ciencias sociales tienen que comprender, el Avertegen habla de él, esta comprensión empática, ponerme en el lugar del otro para comprender su significado, los sentidos que le da su acción. Esto dice Weber. Él es el que empieza lentamente a trabajar sobre un método que se aleje del método positivista. ¿Estamos? ¿Se entiende esto? Miren que es importante, ¿se entiende?
Bien, el surgimiento de la denominada cuestión social en el siglo XIX dio lugar a un campo de reflexión que se caracterizó por ¿qué es la cuestión social? Muy bien, decilo más fuerte. La brecha entre los ideales del liberalismo y la realidad. Exactamente, entre los ideales, los grandes ideales del liberalismo y lo que ocurre luego en el siglo XX con las guerras, es decir, esa felicidad para todos los hombres del mundo, esa ser feliz para todos los hombres del mundo, que la razón me iba a llevar, se hace trizas, chicos, se hace trizas. Entonces esa brecha es la que abre fuertemente ya en el siglo XIX, con las hambrunas, los grandes, todas las consecuencias de la revolución industrial, la niñez trabajadora. Si ustedes o leen libros que no son tan infantiles, pero de Mark Twain, no sé si habrán visto, qué sé yo, Tom Sawyer, toda esa línea por ahí lo pueden haber visto en su infancia, los niños sufrientes, los niños que laburaban, los niños llenos de hollín, bueno, todo esto es lo que dicen, bueno, a ver, todos estos ideales que parecía que la imposición de la razón universal, ya no tener que estar pendiente de lo que me dice la iglesia, o lo que me dicen los grandes pensadores, sino que el hombre piensa en libertad, y eso llevado a los avances científicos y tecnológicos y a una distribución pareja de todo eso, iba a llevar al hombre a la mayor de la felicidad, a un mundo de plenitud. Y eso se da, Nicos, cuando se dan cuenta que sí, que hay avances científicos y tecnológicos, pero que se distribuye no de una manera equitativa, al contrario, desigual, que hay grandes brechas, que hay graves problemas, que las carreras armamentistas que me lleva a la ciencia, los avances científicos y tecnológicos, a las armas, entonces todo esto hace añicos los grandes ideales, y las grandes preguntas acerca del hombre tienen lugar. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos para ser todos felices, para vivir mejor en sociedad, para que el poder se distribuya de una manera más pareja, para que todo el mundo tenga un lugar, para que todas las voces sean escuchadas? Ahí estamos. Entonces ahí surge la ciencia social. Esto también lo trabaja Bianchi. Sugerir el surgimiento de la denominada cuestión social en el 19 dio lugar a un campo de reflexión que se caracterizó por sugerir reformas de corte represivo y conservador para contener el descontento social, no. Propuestas teóricas de las ciencias naturales para contener enfermedades y las higienes de los aglomerados urbanos, con esto no era suficiente. Teorizaciones sobre causas y posibles consecuencias de la escisión, de esa brecha, escisión, de esa diferencia entre el ideario liberal y las condiciones de vida, ahí está perfecta, es la respuesta C. La 10, la A, ya se las dije. La perspectiva metodológica del Durkheim, ¿cuál era? Excelente, a ver si está. Bueno, objetivista, no está mal. Naturalista, excelente, ¿ven? Hagan este ejercicio cuando tengan, acuérdense de mí siempre, cuando tengan uno de estos, si saben mucho, les sale al toque. Si saben más o menos, ahí la tienen que pelear un poquito más, pero sí. Y la naturalista busca la objetividad. La objetividad es creer que no tenés, es creer, yo creo que ni los naturalistas, ni los de ciencias naturales pueden, es que no tenés ningún sesgo. Es ese ojo divino, ese ojo externo. Imposible, chicos, una pavada. Si ustedes lo entienden bien, se dan cuenta que es como pedir, no sé, la luna. Es imposible, porque la teoría que vos traes, lo que te permite, a ver, lo empírico y las observaciones nunca están por fuera de una teoría que le da sentido a esa observación. Nunca. Si yo miro el Sol en una teoría heliocéntrica, ¿qué veo? Una estrella en el centro de un sistema.
Ahora, si yo veo ese sol en una teoría geocéntrica, con la Tierra en el centro, ¿qué veo? ¿El sol qué es ahí? Si la Tierra está en el centro, ¿qué hacía el sol? ¿Y era qué entonces? ¿Una estrella o era un satélite? Un satélite. Yo veo dos cosas distintas. Si yo veo a la Tierra en una teoría geocéntrica, el Sol es un satélite. Ahora, el Sol que yo veo y observo en la teoría heliocéntrica es una estrella. Son dos cosas distintas. En una es una estrella y en otra es un satélite. Nada que ver una con otra. Pero yo lo veo suelto. No, claro que no lo veo suelto. Por eso veo dos cosas distintas. Porque hay una teoría que me dice qué ver. En una me dice que el Sol es una estrella, en otra me dice que el Sol es un satélite. Es la teoría la que me indica lo que veo. Nunca estoy por fuera de una teoría. Aunque esa teoría esté implícita y que ustedes ni saben que está. Ni tienen idea que saben dónde está la parada de un colectivo y lo que se hace. Ni esto, si esto es un teatro o esto es un... No saben, porque no saben el momento en que lo aprendieron. No tienen registro, pero lo tienen. Lo tienen aunque no esté explícito, sí. ¿Te quedan tus dudas a vos? Sí. La cosa que me encanta, sí. Profe. ¿Cómo? Entonces puede ser subjetiva, porque estoy tomando de partido de una teoría que es una opinión subjetiva mía, entonces yo tengo una cierta realidad. No, porque la teoría no es subjetiva, la teoría es científica. La teoría heliocéntrica. La teoría donde estamos partiendo la salida es subjetiva, o sea, porque también tiene un objeto, o sea, la teoría tiene un objeto, pero como estamos partiendo de eso, es subjetivo. Yo estoy viendo con esa mirada y no con una mirada diferente. Exacto. Pero eso no es ser subjetivo, disculpame, vos lo ves con una teoría que es objetiva y que es científica. Vos no lo ves porque a vos se te ocurre. Vos no decís esto. Si vos lo dijeras, mirarías la luna y no el sol y no sabrías. Si vos no tenés una teoría que te dice que es un satélite, que es una estrella, vos mirarías y dirías un objeto que brilla y que da calor. Pero no le podrías dar una palabra, un lugar, un espacio, un tiempo. No, sí, vos podrías hacerlo vos y si querés escribir una novela, pero eso no es ciencia. La ciencia depende de teorías. Si vos me querés decir eso, sí lo entendiste bien. Una parte de tu relato estuvo perfecto. Hay distintas teorías. Yo creo en esta teoría, creo que es la más rigurosa, creo que es la que mejor me explica la realidad, y por eso soy liberal, o soy crítico, o soy marxista, cuando veo la economía. Yo parto de esa teoría, y en esa teoría marxista, el capitalismo y el trabajo del obrero es recontra explotado por la plusvalía. Yo eso es lo que veo. Uno de liberal te va a decir el salario, el trabajo, el desarrollo humano, la capacitación, la formación. Vemos cosas distintas, claro, pero es la teoría la que te lo da. Ahora, lo importante es que ustedes se den cuenta que en la ciencia no hay una única mirada. Lo han visto en pandemia, chicos. Lo han visto y vivido y sufrido en pandemia. Que el barbijo sí, que el barbijo no, que los antibarbijos, que los antivacunas. Tenés médicos que hoy dicen no vacuno a mis hijos porque todavía no tengo confianza en la vacuna. Eso es la ciencia. No es la ciencia que ustedes tienen en la cabeza, esa cosa estructurada, perfecta, brillosa, que no tiene fisuras, que siempre te da... Eso no es así. La ciencia es humana. Es una práctica humana que para mí es la que más a ver, es la que más me deslumbra. Cuando uno va a un lugar y te pueden, qué sé yo, vas al Valle de la Luna y te pueden decir de por qué el Valle de la Luna, que son las distintas placas que se abren, que lo que ves primero es por esto, por lo otro, y vos decís, lo más hermoso no es solo lo que ves, sino que sabés de dónde viene. A mí eso me maravilla. Y me maravilla que la humanidad haya podido sacar una vacuna, más allá de todos los intereses espurios del dinero que puede haber detrás de la vacuna. Por supuesto, eso también es ciencia. Eso también es la ciencia. Es una máquina poderosa que también tiene que ser distribuida para que no esté en manos de unos pocos.
porque en manos de unos pocos puede ser peligrosa. Entonces, ¿por qué? Porque también conlleva cuestiones económicas y sociales y de poder muy grandes. Y ustedes lo han visto, la vacuna rusa, la vacuna, las que no nos dejan entrar todavía a Europa los que tienen vacuna rusa. Entonces, a ver, esto lo han visto. Lo que pasa es que uno en la cabeza tiene unas ideas de ciencia que nos hemos formado durante todo el sistema educativo, y acá adentro también, en todo el sistema educativo, donde la ciencia parece que es un estereotipo de lo que realmente es. Nos la presenta como más perfecta, como Jimmy Neutron, como Volver al Futuro, viste, el científico siempre es medio loco, siempre está medio en otros lados. No, la ciencia es humana, tiene las marchas y contramarchas, los celos, las envidias, los problemas económicos, que todas las actividades humanas poseen. Entonces lo que se intenta es que ustedes aparezca esto, la naturaleza de la ciencia en carne y hueso, en su realidad más plena, o más posible. ¿Estamos? Bien. Profe, Entonces, ¿puede poner la pregunta 9 ahí en la presentación, por favor? sí, cómo no. Muchas Ahí gracias. está. ¿La ves? Sí, 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 muchas gracias. Bueno, chicos, me voy ahora a... No nos queda mucho tiempo, pero... No, no lo tengo. A ver si lo tengo por acá.